El CEIC y la Unidad Educativa Jatari Unancha presentan su programa Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Pedagogía, cultura, entrevistas, experiencias, diálogos, historias, vinculación con la comunidad. En Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches a cada uno de los televidentes, gracias por su compañía. En esta noche Sinchiyari TV te trae nuevamente nuevas temáticas acerca de la educación intercultural bilingüe. Agradecemos por acompañarnos semana a semana. Muy buenas noches, estimado Rodolfo. Muy buenas noches, Rosita. Claro, justamente Sinchiyari TV presenta en esta semana la realidad de Chile a cargo de Luis Caizahuano, un aporte investigativo. También tendremos una entrevista a la docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la socióloga Natalia Sierra. Y también tenemos una investigación de la creación de la red Panyatu. Es lo que tenemos esta noche, estimada Rosita. Así que iniciamos con el aporte investigativo del magíster Luis Caizahuano acerca de la realidad de la educación en el país de Chile. Chile es uno de los países con mejor educación de América Latina. Desde la década de 1980, el sistema educativo de Chile se ha organizado formalmente en 4 niveles principales: educación preescolar, básica, media y superior, siendo los 3 primeros obligatorios. Un quinto nivel está compuesto por modalidades educativas dirigidas a poblaciones específicas. Fue en la década de 1980 que la educación popular surgió en Chile, como un acercamiento práctico a las ideas de Paulo Freire. La contribución que hizo se basó en la construcción de un país democrático, justo y participativo. Paulo Freire fue excluido del Programa Nacional de Alfabetización de Brasil, después del golpe militar de General Castelo Branco en marzo de 1964. Luego de pasar 75 días de prisión, partió primero hacia Bolivia, donde pasó un corto tiempo antes de viajar a Chile y ser recibido por el entonces presidente de la República, el demócrata Cristiano Eduardo Frei Montalva. Freire vivió en Chile entre 1964 y 1969 y formó parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Como miembro de esta institución y colaborador en iniciativas educativas, fortaleció su método psicosocial de alfabetización de adultos y concluyó sus obras La educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido durante su exilio en este país. La labor educativa de Paulo Freire se habría centrado en asesorar a los equipos técnicos de capacitación campesina, a la Corporación para la Reforma Agraria, en programas de alfabetización y al Ministerio de Educación en programas de alfabetización de adultos. En esta tarea, Freire habría roto con los enfoques paternalista y asistencialista del cristianismo conservador y por la izquierda marxista, centrándose en la liberación de personas en comunión. En este aspecto, el encuentro multicultural, la solidaridad, comunicación y esperanza fueron condiciones necesarias del quehacer pedagógico, entendiendo esta como una experiencia humana, histórica y política. De esta forma, los objetivos del método educativo propuesto por Freire, cuando se formulan en términos de praxis, suponen la transformación de la conciencia alienada en conciencia crítica, dialógico, activo y reflexivo, y por tanto advertido sobre los orígenes estructurales de la miseria que no fueron un objetivo político del programa del gobierno democrático cristiano. Se trata de fortalecer los procesos de transición democrática, dejando huellas de la falta de voluntad política de coalición de gobierno para mejorar el trabajo de las organizaciones y colectivos en el campo de la educación popular. ¿Sabías que el 19 de septiembre del 2021 se celebró el centenario del natalicio de Paulo Freire, quien sigue siendo uno de los grandes intelectuales de la educación popular en América Latina? Hasta el día de hoy, su lucha por los derechos humanos, sociales, culturales, educativas,
son recogidas y cultivadas por los docentes y activistas sociales. ¿Sabías que las ideas de Paulo Freire influyeron en diversos procesos democráticos y en renovaciones pedagógicas en los sistemas educativos de los países de América, Europa y África? El diálogo como principio y la pedagogía de la esperanza propuesta por una educación humanística fortalecieron una visión transformadora y progresista de la enseñanza, encaminada a defender la formación de los sujetos autónomos, insertos en su realidad social y dispuestos a servir al otro. El pensamiento de Freire permite múltiples reflexiones sobre conceptos como libertad, pedagogía crítica y diálogo, a la vez que necesita ser leído en el contexto fundamental de su teoría y práctica anticolonial. ¿Sabías que Paulo Freire, desde su llegada a Chile en noviembre de 1964, pasó 4 años productivos en la propuesta de gobierno del entonces presidente Eduardo Frei Montalva? Freire contribuyó como asesor especialista en la alfabetización y educación de adultos a partir de su método de palabra generadora, que en Chile se denominó método psicosocial de alfabetización. ¿Sabías que la educación superior y universidades chilenas, donde se formaron futuros profesores a partir de la reforma educativa de 1967, leen continuamente las obras de Paulo Freire? La educación en el pensamiento de Freire significaba que educador y educando comprendan críticamente su entorno para reflexionar, dialogar, actuar y transformar el mundo. La educación como acción transformadora reconoce el acto educativo como un ejercicio donde el sujeto y el mundo cambian juntos. Para Freire, toda práctica educativa es política, nunca neutral. En consecuencia, el docente debe adquirir un compromiso ético y político en el desarrollo de una sociedad más justa. ¿Sabías que el desarrollo de la educación popular en Chile giró en torno al pensamiento de Paulo Freire? Que la concientización de sectores populares para generar una sociedad igualitaria, democrática y participativa. Su propuesta se inserta en el marco del desarrollo de procesos de evaluación, de programas dirigidos al cambio cultural. El pensamiento pedagógico de Freire fue transitando caminos para lograr procesos políticos, liberación y al mismo tiempo ser un referente para el movimiento educativo durante la década de 1970. Su pedagogía del oprimido como proceso político humanizador iluminó el movimiento y permitió generar resistencia a la imposición de la cultura del silencio a través de una práctica educativa concientizadora. En este marco, resurge la educación popular como posibilidad de generar desde las condiciones educativas que faciliten el desarrollo de una nueva sociedad. Sin embargo, podría entenderse que en Chile existe un fuerte estado de invisibilidad de experiencias que deambulan entre la resistencia o la reconversión bajo criterios mercantiles y económicos. Muchas ONG se convierten en consultoras y funcionan como proveedores de servicios, principalmente para el Estado, intercambiando experiencias de recursos. En Chile, lo ocurrido entre fines del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX son los que pueden llamarse el período de la autoeducación popular. La experiencia autonomista que tendrá un receso y se vería impactado por el fin del Estado oligárquico y el inicio de un Estado más protector o benefactor. Desde ese momento, las demandas populares se dirigen más bien al Estado, situación que continuaría más o menos hasta principios de la década de 1960. La educación popular emerge con fuerza en América Latina a partir de la década de los años 60, en el marco de múltiples esfuerzos y búsquedas que desde diferentes disciplinas sociales, económicas y educativas se desarrollan para el mejoramiento o transformación del sistema capitalista imperante desde el siglo XIX. Acabamos de observar un aporte investigativo de nuestro compañero Luis Caizaguano, en donde resalta la educación en Chile en los tiempos de Paulo Freire. Justamente luego de la exclusión que le hacen en Brasil, forma parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en donde fortalece su método de alfabetización de adultos. Este encuentro importante multicultural ayuda para solidarizar, para la comunicación y la esperanza, entendiendo como una experiencia humana, histórica y también política. A continuación les invitamos a observar la entrevista realizada por el padre José Manangón a la socióloga Natalia Sierra, catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
quien se enfoca en el pensamiento de Paulo Freire de cómo es la educación en las mujeres. Es una alegría para el Colegio Jatariunancha y el equipo de comunicación del colegio conversar con Natalie Sierra, una mujer que ha sido de mucho ejemplo en los procesos de lucha de las reivindicaciones del caminar del pueblo y de manera especial de la mujer. Quisiéramos pedirle su opinión con respecto al impacto del pensamiento de Paulo Freire, este pensamiento crítico, en la consolidación de las organizaciones de las mujeres. En relación al tema del pensamiento de Paulo Freire, yo creo que la propuesta que hace Freire, digamos, en el contexto de lo que son los avances de la lucha en general en América Latina, es, digamos, es importantísimo para marcar una diferencia en la concepción que se tiene de lo que es la socialización del conocimiento, ¿no? O sea, me parece que toda la propuesta de esta educación liberadora va más allá del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En lo que dice Paulo Freire. Yo creo que él lo que topa son formas de socialización del conocimiento diferente. O sea, más allá solo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que supone también producir un tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, que sea un conocimiento que fortalezca los procesos de las luchas, ¿no? De emancipación, porque es un conocimiento que emancipa, ¿no? Lo que plantea Paulo Freire, ¿no? Cuando él habla de esto de poner atención en la pregunta, más que en las respuestas, ¿no? Hay toda una elaboración que él tiene, que está obviamente ligada a esta crítica que él hace de la educación bancaria, ¿no? De esta educación que parte de suponer que hay personas que no saben y personas que saben, ¿no? Personas que no saben, que se presentarían como recipientes vacíos para ser llenados con los conocimientos de la persona o de los pueblos, ¿no es cierto?, que saben, frente a personas y pueblos que no saben. Entonces, esta crítica que hace Freire, ¿no?, primero lo que hace es reivindicar un tipo de conocimiento no hegemónico, un conocimiento que ha sido encubierto, que ha sido condenado a los márgenes, ¿no?, del pensamiento, que es el conocimiento que viene de los pueblos ancestrales, que viene de los grupos sociales empobrecidos, que viene de las mujeres. Un conocimiento que no ha sido reconocido por las instituciones legitimadoras del conocimiento hegemónico, digamos, del conocimiento ligado a la academia y a la ciencia, pero que son conocimientos muy poderosos, conocimientos muy ricos, conocimientos que han asentado y hayan levantado civilizaciones enteras en la época en la época prehispánica, pero también conocimientos que han fundado y levantado los procesos de nuestras luchas, ¿cierto? Entre esos digo el conocimiento de los pueblos ancestrales, que es un conocimiento muy ligado o muy cercano a la significación propia de la naturaleza, y un conocimiento de las mujeres, de las comunidades, que es lo femenino, que también está muy imbricada o están imbricados a lo que son las sabidurías propias de la gran madre, de la madre naturaleza, ¿no? Entonces creo que eso es lo que permite el pensamiento de Paulo Freire, revalorizar nuestros conocimientos propios, recuperar nuestros pensamientos propios como pensamientos alternativos al pensamiento hegemónico colonial, al pensamiento dominante, al pensamiento de la exclusión, ¿no? Entonces, claro, para nuestras luchas de todos y todas, ¿no es cierto?, los hombres y mujeres de todas las organizaciones y especialmente de las mujeres, es importante, ¿no?, porque es como poder mirarnos en nuestra dimensión no solo estética, ética, sino en nuestra dimensión cognitiva propia. Esta sabiduría de la mujer, que es también un conocimiento, no ha sido valorada. El problema es que ha sido su condición de fecundidad, que está ligada a la maternidad, ha sido desvalorizada por el mundo masculino.
por el mundo patriarcal, ¿no es cierto? Pero sobre todo creo por el mundo masculino y patriarcal colonial, que fue colonizando a los otros pueblos, porque hay muchos pueblos ancestrales donde esta condición de la mujer, esta condición de fecundar, de acunar y de cuidar, ha sido muy valorada, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea Paulo Freire es eso, dar valor a esto. A esta condición, no solo de la mujer campesina indígena, sino de todas las mujeres. Lo que pasa es que en el mundo campesino, como está más cercano a la organización de la comunidad funciona en esta forma de repliegue que cuida, ¿no es cierto?, que acuna, que protege, ¿no?, que es la condición básica para la conservación de nuestra especie y de otras especies, cuando se cuida a la gran madre. De hecho, la idea de la naturaleza, no como naturaleza, peor como depósito de recursos, sino como la gran madre, tiene que ver con esta condición de maternidad y fecundidad, que tiene que ser valorizada. ¿Le parece que en ese sentido la mujer indígena como que captó de mejor manera en este sentido el pensamiento de Paulo Freire? A ver, creo que la mujer, por esta condición de fecundidad y maternidad, que es proteger la vida, o sea, la protección de la vida no se puede dar si no es defendiendo la dignidad de la vida, o sea, ¿no? Es decir, asegurando una vida digna. Entonces, cuando las mujeres somos madres, estamos en la comunidad, tenemos una responsabilidad ineludible que es asegurar la vida de los hijos y las hijas, desde que están en nuestro vientre, así como la madre naturaleza nos cuida a las especies, a todas, no solo a la especie humana. La madre tiene que cuidar y hacerse responsable de esa vida, con la absoluta seguridad de que esa vida no va a poder quedarse en ella, sino va a irse, y asegurar que esa vida no solo sea vida, sino sea vida digna. Entonces, ¿por qué la mujer, o sea, indígena, puede entender mejor este planteamiento de la defensa de la dignidad? Porque su condición de madre, de fecundar vida, es eso, es garantizar la vida en dignidad. No, el varón siente el temor de que la mujer comienza a adelantarse y con esas intuiciones a proponer cosas interesantes, pero el varón como que se siente un poco atropellado por eso y comienza a ver al interior esas relaciones, ¿no? Fricciones, entonces no sé cómo... Bueno, sí hay esto, ¿no? Hay un tema de que cuando la mujer comienza a reconocerse en su valor comunitario y social, pone en riesgo privilegios masculinos que están ligados a estructuras patriarcales. Obviamente, cuando los varones se sienten amenazados en sus privilegios, van a reaccionar. Creo que el asunto ahí es no pensarnos como individuos, ¿no? Sino pensarnos como comunidad. Cuando cualquier parte, cualquier sector de la comunidad puede mejorar su incidencia, su participación en la comunidad, eso hace bien a toda la comunidad. Entonces creo que lo que hay que discutir, debatir en las comunidades es entender que los derechos, los avances en derechos de las mujeres debería entenderse como un avance de los derechos de la comunidad y no como perjuicio a los derechos de los varones. Pero las mujeres y los hombres somos complementarios. Pero cuando hay privilegios de un lado y exclusiones y dominación para el otro, entonces ahí no hay complemento, se daña el complemento. ¿Cómo nos explicaría usted para que la mujer pueda, digamos, tener un poco más de amplitud de esos conceptos? A ver, yo creo que el tema hay que entender que el poder de la comunidad es de la comunidad y evitar que ese poder se haga de la persona, sea hombre o mujer. O sea, el problema no es tanto quién asume la representación de ese poder. Obviamente también ahí tienen que ser las mujeres, ¿no? O sea, tiene que empezar a asumir las mujeres. Pero realmente el poder no está en la persona donde cae la representación. El poder siempre está en la comunidad, siempre. Y eso hay que evitar, perder esta buena forma de práctica y de concepción del poder. ¿El pensamiento de Paulo Freire cree que sigue teniendo validez en estas modernidades de ahora?
Yo creo que sí, porque no, las condiciones de exclusión, las condiciones de una educación bancaria no solo que han desaparecido, sino que se han agudizado. O sea, las reformas educativas, que son reformas tecnocráticas, lo que hacen es fortalecer este criterio de la educación bancaria, de la educación para la dominación, que diría Paulo Freire, ¿no? Entonces, obviamente que está más que nunca vigente. Doctor, muy amable. Muchas gracias. Gracias a usted. Estimados televidentes, escuchamos a la catedrática Natalia Sierra de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, socióloga de profesión, en donde resalta mucho el trabajo de la mujer en la educación. Justamente las formas de socialización del conocimiento, la dimensión cognitiva en la mujer, y también se resalta la dignidad de la vida, el aseguramiento de la vida dentro de la cotidianidad de la mujer ecuatoriana. Sin embargo, resalta también que las reformas educativas de ahora seguimos en una educación bancaria en donde se traspasa el conocimiento de profesor a estudiante. Pero Natalia nos dice que sigamos en la lucha, sigamos en el trabajo dentro y fuera de las comunidades. Y hablando de la educación en las comunidades, en esta noche también les invitamos a que puedan observar la experiencia educativa de la red Panyatu, una de las redes que conformaba el sistema de educación intercultural de Cotopaxi. Estaba ubicado también en el cantón Pangua, y pues les invitamos a ver cómo estaba organizado, de qué manera iniciaron esta red, cuáles fueron sus experiencias, los resultados. A continuación, les invitamos a ver esa experiencia. ¿Cómo nace la red Panyatu en Pangua? La red Panyatu surge a raíz de un acontecimiento en Quixpe, La Plancha y las demás comunidades, en el cual se había dado de manera fraudulenta las tierras de las comunidades, y éstas, al darse cuenta del suceso, definitivamente optaron por hacer justicia para que las tierras pasen a las comunidades. Todo este altercado debido a los contactos que tenía el ministerio, el cual prácticamente cerró las escuelas fiscales que existían acá, y al cerrarse vienen a Sumbawa. Para ese entonces Sumbawa comenzaba una experiencia de educación intercultural bilingüe, y entonces esa experiencia educativa se traslada a las comunidades de La Plancha, Quixpe, Padre Huasi y las otras comunidades del sector. Estos dos momentos coyunturales permitieron la creación de la educación bilingüe y la coyuntura en el Ministerio de Educación, ya que en ese entonces estuvo como subsecretario de Educación del doctor Jaime Roca, el cual ya tenía conocimiento de la experiencia de Sumbawa, y al estar a cargo de la subsecretaría logró que el ministerio asigne recursos para la conformación de redes, y en ese aspecto me convocaron al padre para proponerle que las experiencias educativas del CEIC puedan convertirse, ser trasladadas y ser financiadas por el Ministerio de Educación, a lo cual se accedió. ¿Cuáles fueron los personajes que ayudaron a la creación de las escuelas bilingües de la red Panyatu? Hay que destacar un elemento clave, que es la gestión de las dirigencias de las comunidades que luchaban por las tierras, y esto se fortaleció con la llegada de la educación. En aquella época, las comunidades de Quixpe, La Plancha, Padre Huasi y Palma Urcu fueron seriamente afectadas porque sus tierras fueron arrebatadas por parte del hacendado Telmo Cáceres. ¿Cuáles fueron las comunidades que intervinieron dentro de la creación de las escuelas bilingües de la red Panyatu? Las comunidades que participaron en la creación de las escuelas bilingües fueron Quixpe, La Plancha, Palma Urcu, Punta Urcu, Palma Huasi, Catazán, Catazán Grande, Catazán Chico. En los límites con el cantón La Maná, las comunidades de El Mirador, Tres Esteros, Colinas de Dios, Palo Blanco y El Paraíso.
También se debe mencionar que la comunidad de Pilancón fue parte de este proceso. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron para la creación de la red Pangyatuj? El primer problema fue que el hacendado Telmo Cáceres intervino con la intención de que cierren las escuelas. Sin embargo, esto dio la oportunidad para la creación de centros educativos desde la comunidad y que posteriormente sean reconocidas por el ministerio. ¿Por qué hubo la terminación de la red Pangyatuj con el gobierno de Correa? Con el pasar de los años se puede descubrir algunos elementos importantes que llevaron al cierre de las redes, en especial a la red Pangyatuj. Una de ellas es que el Estado se considera dueño de la educación y que tiene que intervenir para supuestamente ofrecer mejor calidad educativa. Entonces, a pesar de tener dinero, técnicos y todo lo necesario para esta mejora, no ha podido resolver las necesidades educativas en las comunidades indígenas. Por el contrario, el presidente de entonces, Rafael Correa, desarticuló las escuelas de las redes y las escuelas comunitarias que se había logrado conformar, retirando la autorización de funcionamiento de las mismas. Esto debido a que él tenía miedo porque los centros educativos eran una fuente de organización de la comunidad. Esto ha significado que el gobierno de Correa ni los otros gobiernos no han logrado superar las condiciones, especialmente de capacitación a docentes. A esto se suma la intención del presidente de turno de romper la hegemonía de la UNE, que solo busca el mejoramiento de salarios y prebendas políticas y como daño colateral ocasiona la terminación de las redes escolares y como trasfondo de esto se obtiene un pueblo sometido. Un pueblo que no protesta y donde había germen de poder popular lo aniquiló, lo fusionó y lo desapareció. Acabamos de observar el aporte investigativo de nuestros compañeros dentro del CEIG, en donde resaltan mucho la creación de la red Pangyatuj en un contexto de acontecimiento de tierras en Quixpe y La Plancha. Estas pasan a manos de la comunidad y ahí es lo que se visualiza el proceso organizativo de las comunidades. Justamente ahí nacen también protagonistas, profesores que estuvieron al frente de esto, como es Milton Yanupanta, Patricio Millingalli y Morgan Montenegro. Este último fue coordinador de la red Pangyatuj. Cabe recalcar que todos los procesos educativos que se han logrado dentro de las comunidades indígenas ha sido un fruto del trabajo arduo de la dirigencia, también de los líderes que han estado involucrados para poder lograr llegar a las comunidades más lejanas que es Pangyatuj. Cabe recalcar también que Pangyatuj abarca estudiantes que se encuentran en comunidades de las dos provincias que son Bolívar y Cotopaxi. Y es así que el sistema de educación intercultural de Cotopaxi también hizo un aporte muy importante para los docentes de estas escuelas con capacitaciones en el área pedagógica, en liderazgo también para los padres de familia y a su vez que los educandos también puedan ser los líderes actuales de dichas comunidades. Y con esto te decimos muchas gracias. Hasta la próxima semana. Sinchillari TV agradece a todos los televidentes por seguirnos semana a semana. Ñukanchikpaj yuyaywan sinchiyarishun, y también agradecemos a TVMIG por el apoyo que nos dan para dar a conocer este tipo de experiencias educativas.